¿Cómo están mis queridos amigos? Siempre es un placer estar en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021 y te voy a platicar varias cosas interesantes. Por fin llega al Congreso del Estado a pronunciarse respecto a su trabajo el director de los Servicios de Salud de Oaxaca, el secretario, y lo reciben con protestas. Finalmente, también ellos que han estado haciendo durante toda esta semana protestas, han sido atendidos por el gobernador. Es una de las notas que nos afecta a todo el estado porque cuando despiden a los trabajadores de servicios de salud, a 1,500 trabajadores que son los que se estiman que han sido despedidos, pues nos van a afectar en todos los sentidos a todas las clínicas, hospitales del sector salud que están dependiendo precisamente de esta secretaría. Así que es una de las notas que te voy a platicar. La otra es que el centro histérico, y no fue error histérico, de Oaxaca está hecho un asco literalmente porque gracias a la pésima administración de Osvaldo García Jarquín está llena de basura, literal, las calles del centro histórico de Oaxaca, lo mismo que está saturada de vendedores ambulantes. Son algunas de las cosas que te estaré platicando a lo largo de este programa, por eso te mando un avance de lo que estaremos hablando hoy. También te tengo que recordar que este espacio informativo busca ser un enlace entre la sociedad y los servicios que nos tiene que dar el gobierno del estado y algunas dependencias, algunas instancias que son privadas. También hacemos esto en este espacio informativo. Pues saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en la página oficial laverdaddeoaxaca.com. Pues vamos a la información, ¿te parece bien? Te estaba platicando que Osvaldo García Jarquín, presidente constitucional de Oaxaca todavía hasta el 30-31 de diciembre de este año, ha generado esto que te estoy poniendo en pantalla. Mira nada más, qué chulada, dos turistas observando las montañas de basura que hay en nuestro hermoso Oaxaca. No, son de hoy estas imágenes, así es como se han acumulado estos cerros de basura, porque el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no ha pagado la renta de los camiones que se encargan de la recolección de basura, el cual es otro tema aparte, en el sentido de que en vez de comprar camiones o arreglar los que ya tenían, prefirieron rentar a una compañía ajena al municipio y pagar hasta 3, 4 veces el costo de cada camión, y en vez de eso, pues les rentaron. Y como ya no están pagando la renta, quién sabe dónde se aparecieron el dinero, pues ya dicen los de los camiones de basura, pues ya no te puedo prestar el servicio. Y ahora llevamos 2 días en Oaxaca haciendo cerros y cerros de basura. Al punto que los mismos comerciantes ambulantes que también han saturado las calles 20 de noviembre, la calle de Miguel Cabrera, la calle de Aldama, bueno, toda la zona centro, han decidido no solo cerrar las calles porque ellos están vendiendo, sino que también bloquearon por completo, particularmente la calle de Aldama, por estos cerros y cerros de basura que se están realizando entre el mercado 20 de noviembre, entre el mercado Benito Juárez. Ahí en medio de la porquería están viviendo y trabajando, entre comillas, los comerciantes ambulantes. Pues así Oaxaca, y a ver hasta cuándo Osvaldo García Jarquín va a reaccionar, porque pues estén hecho un caos la ciudad de Oaxaca. Donde también hay un caos, bueno, hubo hace un par de horas para atrás, fue en el Congreso del Estado, alrededor del Congreso del Estado. Esto debido a que los miembros del CITIPS, Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud, CITIPS, se hicieron presentes en el Congreso del Estado hoy que iniciaron las comparecencias de los secretarios ante este sector del gobierno, que es el Congreso del Estado. Los diputados fue a pronunciarse este secretario Carlos Heine para rendir cuentas, decirles cuánto recibió, en qué lo aplicó, cómo está enfrentando la pandemia, etcétera. Por supuesto que le fue mal porque los servicios de salud de Oaxaca están trabajando de lo peor. Ni siquiera se ha podido contener la pandemia de COVID, tenemos hospitales saturados al 100%, los informes que nos dan son falsos, etcétera, etcétera. Y encima hay un gran adeudo con los trabajadores del sector salud, por eso estos problemas que hemos visto en las últimas semanas. No solo esto, sino que además de las protestas, cuando sale el secretario, y te pasamos el video que amablemente nos colaboran los de Infominuto, cuando sale el secretario de hacer la comparecencia,
pues técnicamente huye de los periodistas que están preguntándole, exigiéndole que rinda cuentas también sobre los informes que presentó. Y después de esto, cuando sube a su vehículo en el estacionamiento, pues también que lo abordan los trabajadores de salud, le cercaron el paso prácticamente, salió corriendo, se trepó como un verdadero criminal, aunque se oiga feo, como una persona que está huyendo de la justicia, a quien le piden que rinda cuentas no solo a los diputados, sino también al pueblo. Pues así huyó del Congreso del Estado. Esta es la primera comparecencia que se realiza hoy. Estarán en comparecencias hasta la próxima semana, dando informes los secretarios de las diferentes secretarías del gobierno del estado de Oaxaca. Pero este es el primero y salió de lo peor. Un segundito para saludar a quienes nos están viendo. Ana María lo está viendo, muchas gracias. Rael Mendoza, saludos amigo. Edgar León, saludos cordiales. Mucho ojo, el centro histórico de Oaxaca se está convirtiendo en un Tepito o Merced de la Ciudad de México. Pues con la pena, sí es cierto, está horrible tanto el tema de seguridad, ahora de basura, lo cual no se había dado en un buen rato, en fin. Bueno, respecto al tema de este señor, hubo una contestación en video del diputado morenista, me refiero a que salieron al quite el diputado Freddy Delfín, el diputado Ángel, conocido como Andariego, en las puertas del Congreso ante las fuertes protestas de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, y también les hablaré de cómo responde ahora Alejandro Murat Hinojosa. Venga primero el de los diputados que se hicieron presentes con este problema. Vamos a hacerla de manera escrita, formal, para que nos entregue información de lo que piden ustedes. Que comparezca y cuando termine un compañero ustedes hagan su pronunciamiento, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Nadie le está impidiendo, tenemos el libre. Es que ese era el ruido, por eso hicimos ruido. Escuchen. Nada más que cuando participe un compañero de Morena, si se dan cuenta, solo los diputados de Morena estamos defendiendo a los trabajadores, puros de Morena, para que no hay otro partido que está con el pueblo. Lo que estamos escuchando es cierto también. Salen los diputados a decirles a los trabajadores que su queja es válida. No les dijeron que no, por supuesto que sí, pero todo requiere un proceso de formalidad por escrito. Órale, aquí está la queja formalmente, así es como se resuelven los problemas en Oaxaca, o por lo menos es la vía legal que se debe de tomar. Ahora también te voy a platicar qué sucede con el gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa. La tarde de este miércoles, hace un par de horas, se reunió con delegados y delegadas de este sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el CNTSA, no se confundan, son dos diferentes, con el fin de explicar de manera directa qué está pasando, por qué ocurre que muchos trabajadores ahora ya no tienen presupuesto para pagárseles. Y lo que dice el gobernador es que estos trabajadores del sector salud fueron contratados en administraciones de Ulises Ruiz y de Gabino Cue. Hablamos desde hace 11 años para acá, desde hace 17 años para acá, en las dos administraciones anteriores, pero aunque se dedicaron a contratar y a contratar y a contratar, no tenían un refuerzo económico, un presupuesto, un techo presupuestal para darle viabilidad a sus plazas. Textualmente dijo Alejandro Murat, nunca existió el recurso para las plazas que se otorgaron de manera irresponsable por las dos administraciones anteriores a la mía, con lo que se condenó al Estado, a esta nueva administración, a un endeudamiento del que se está hablando de más de 1,600 millones de pesos cada año con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria. Vaya deuda la que adquiere Oaxaca por una mala administración. Están contratando gente sin tener dinero. Y ahora, pues cae este tema en la administración actual. Esto es lo que está manifestando Alejandro Murat Hinojosa, donde señala sin más adornos. No hay dinero para pagarle a los empleados del sector salud, porque además se les contrató desde hace 17 años en manos de otras administraciones. Así que dice él que también en aras de combatir la corrupción, pues eso también tiene que ser resuelto, pero no pueden seguirse endeudando más. Y de hecho no solo es el gobierno del estado,
no puede seguir endeudando a nuestro estado. Alejandro Murat lo administra, pero es el estado de los oaxaqueños. Y ahí es donde se le pide que rinda cuentas al respecto. Ahí, como un dato adicional, te platico que en marzo de 2020, apenas el año pasado, se aprobó una reforma al artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que prohíbe la condonación de impuestos. Por lo que las negociaciones que ahora emprendió Alejandro Murat para tratar de solucionar esta situación, pues no permite la condonación de los impuestos. Es decir, todo gasto que genere el gobierno del estado, incluyendo el pago de estos 1,600 millones de pesos, de todas maneras va a tener que erogar un impuesto adicional que se le paga a Hacienda. Así que hablamos de muchísimo dinero, muchísimo dinero. Esto implica que para poder resolver un poco, detener un poco el problema del endeudamiento de Oaxaca, han tenido que suspender las relaciones laborales con más de 5,000 personas. Esto es lo que explicó hoy Alejandro Murat Hinojosa con relación al tema de los trabajadores de salud que ya en calidad de eventuales pues fueron cesados de sus administraciones. Eso implica trabajadores de aún aquellos que tienen títulos de medicina o de enfermería o los que trabajan en el área administrativa. De pilón te lo digo yo, hay cientos, si no es que miles de trabajadores que no son trabajadores, solo están como aviadores, es decir, están cobrándole al gobierno del estado cuando ni siquiera se presentan a trabajar, recomendados de los jefes de sindicato, recomendados de algunos gobiernos anteriores, recomendados de Juan de las Guayabas, que les da trabajo, tiene la facultad y les van pagando como si estuvieran laborando cuando no hacen nada, ni se presentan a trabajar. Y eso cuando no hablamos de uno que otro muertito que también sigue cobrando, imagínense. Así que bien, porque se depure de una buena vez esta situación, aunque nos cause problemas al resto de los oaxaqueños. Penosamente también, por estar en la ilegalidad, muchas familias, miles de familias, a partir de ya se han quedado sin empleo. Por lo menos los jefes de familia. Menudo problema el que tenemos en Oaxaca. Un saludo a Araceli Hernández, que nos está viendo allá en Opareli. Cheli, qué gusto saludarte. Bueno, te platico ahora que como parte de las protestas que se viven en Oaxaca, estado, se ha levantado una nueva huelga de hambre en Oaxaca. Ahora se trata de personas que pertenecen a la comunidad de Santiago Mitlatongo, aquí en Oaxaca. Estamos viendo imágenes donde abren un cartel, huelga de hambre por la presentación con vida de José Antonio Guzmán Santiago, quien fuera o es jefe de policía de Santa Cruz Mitlatongo. Es lo que están exigiendo estos habitantes de esta comunidad de Santiago Mitlatongo, porque están pidiendo que las instituciones de seguridad, la Procuración de Justicia, el gobierno federal, el gobierno estatal, inicien de manera inmediata la búsqueda de José Antonio Guzmán Santiago, quien al momento de su desaparición estaba trabajando como el responsable de seguridad pública en Santa Cruz Mitlatongo. Así que ahora pues se les está pidiendo al gobierno de Oaxaca que responda al federal también por la búsqueda de este señor. Estos secuestros o posibles secuestros ocurrieron en el año 2020. Fíjate, nos presumen los gobiernos todos que la justicia es pronta y expedita. Y esta es la hora en que no se han puesto a investigar el paradero de este señor. Hubo secuestros desde el 2020 y en manos de habitantes de estas dos comunidades, porque ahora el problema es con las autoridades de Mitlatongo, una comunidad con la que se mantiene el conflicto agrario por 1,200 hectáreas de terreno. Nótese, en la comunidad de Santiago Mitlatongo hay varias agencias y ahí dentro de esta comunidad es el conflicto por el tema de tierras. Aunque se les ha dado atención, lo cierto es que no lo han resuelto. Ya hubo secuestros, ya hay desaparecidos, hay personas que han fallecido porque incluso a tiros los corren en estas comunidades, los mismos vecinos pues de esta comunidad. Y ahora se está pidiendo intervención del gobierno estatal y federal para resolverlo. Y ya no encontraron otra forma, sino esta, de poder hacerse sentir a través de la huelga de hambre. Vamos a ver hasta dónde termina este asunto. Te platico otra cosa. Alguien más vino a Oaxaca a protestar. Ahora se trata de las autoridades de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije.
integrantes del gobierno del Hospital Básico de Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. Ellos vinieron a Oaxaca a denunciar públicamente, ¿qué crees? Pues que no tienen personal médico, que no hay insumos, que no tienen el equipo de rayos X. El síndico municipal de Tamazulapan, Fidel Vázquez, junto con Rafael Martínez, quien es el regidor de salud, ofrecieron una conferencia de medios. Y ahí estuvieron también presentes la presidenta del Hospital Básico Comunitario, Lucy Hernández, además de la delegada de dicho nosocomio, Yesenia Hernández. Todo ello para informar que ahí en su hospital, que allí en su comunidad, no están recibiendo atención del gobierno estatal, no se les está pagando para que tengan personal y que puedan hacer frente a la pandemia de COVID-19. Le pasamos un pequeño video de donde dieron la conferencia de prensa y bueno, pues una atención más que está exigiendo la ciudadanía oaxaqueña. Vamos a darle un giro a la información, ¿te parece bien? Hoy es el Día Mundial de la Fotografía. ¿Te gusta a ti la fotografía? Bueno, ha tenido muchísimos cambios a lo largo de 2 siglos. El 19 de agosto de 1839, Luis Daguerre presentó un invento, el daguerrotipo, haciendo honor a su apellido. Esta es historia general que quiero compartirte para que tú también tengas conocimiento sobre otros temas y tengas oportunidad de platicar cosas nuevas. Pues Luis Daguerre en 1839 presentó el daguerrotipo, un invento que permitía a través de un proceso químico capturar imágenes. En realidad se trata pues de la primera cámara fotográfica. A lo largo de los siglos pues ha cambiado al punto que hoy hasta con una cosa micro, así una cosa pequeñitita, se pueden tomar fotografías. Tu celular ya todo se nos hace tan normal tomar una fotografía, pero hubo un tiempo en el que esto era imposible, así que hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía y adicionalmente también es el Día Mundial de la Asistencia Humana. Hay que tomar en consideración que también las fotografías están diseñadas para crear conciencia en la sociedad. Las fotografías más importantes que tenemos en la historia de la humanidad han tenido que ver directamente con eso, con mover las emociones para que se pueda generar asistencia humanitaria. Hasta ahí el tema de cultura general. Ahora te quiero comentar sobre el asunto del clima. Ahorita todavía estamos tranquilos, pero ya tenemos una amenaza del huracán. Te quiero recordar que está pasando por la península de Yucatán. Ahora está montado como huracán Grace. Está entre el rango de ciclón tropical y están esperando que se degrade a tormenta tropical, pero está pasando por Yucatán y va a llegar hasta el Golfo de México durante la noche de hoy y luego va a ingresar al centro del país. Todo esto nos dice la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, que encabeza Óscar Valencia García, que también va a generar un ambiente lluvioso en todo el territorio oaxaqueño, de manera que tienes que tener precauciones, debes de tener cuidados porque va a estar lloviendo y la peor parte, se van a desarrollar tormentas eléctricas y habrá posible caída de granizo. Lo curioso de todo esto es que durante el transcurso del día seguiremos viviendo pues fuerte calor. Eso es lo que vamos a estar viviendo. ¿Qué hay que hacer en el caso de lluvias intensas? Nos dice Protección Civil, localizar lugares altos, localizar las rutas por donde puedes llegar a los refugios temporales. Apuesto a que tú ni siquiera sabes dónde está el refugio temporal de tu localidad o cuál es el número de emergencia de Protección Civil de tu localidad. Pues tienes que informarte a través de los medios de comunicación, de los avisos, de los pronósticos de lluvias, como en este programa, y finalmente obedecer las recomendaciones que se hacen a través de Protección Civil. Esto es para que tengamos cuidado con relación al clima y no estemos platicando una nota roja el día de mañana, un accidente terrible. ¿Por qué no te cuidaste? No lo hagas, presta atención a lo que sucede a tu entorno. Y ahora voy al tema que no quiero, pero pues es inevitable. Se trata del COVID-19 a nivel estatal. Mira, hoy te voy a decir que estamos rompiendo récords negativos otra vez. Tenemos en las últimas 24 horas 749 casos nuevos de COVID-19 oficiales notificados al día 18 de agosto, que fue ayer a las 7 de la noche, cuando nos dan este informe en Oaxaca, el pico más alto de la pandemia. Así es, un contagio de 749 personas. Gran problema. Y no solo eso, sino que otra cifra récord también negativa, 41 decesos por COVID-19.
41 personas que fallecieron en las últimas 24 horas por causa de esta terrible enfermedad. Vuelvo a recordarte que tenemos más de 20 hospitales al 100% de su capacidad. Terrible la situación que está viviendo de COVID-19. Nos toca seguir cuidándonos. Ya nada más te digo eso para no estar duro y duro. Cuídate porque el tema de COVID está mucho más agresivo que en otros momentos. Y hablando, aunque de COVID, pero ahora en otro sentido, ya estamos a nada de que los chamacos regresen a clases. Ya lo dijo el presidente de la República, llueve, truene o relampaguee, es imperioso que los niños lleguen a clase. ¿De verdad? ¿Es vital que los niños estén en clases? ¿O es un tema que puede conducir a más muertes? ¿Tú qué opinas? Tú eres el ciudadano, tú tienes que dar tu opinión. Aquí hay un espacio para que te manifiestes. El hecho es, esto es un hecho innegable y no es política, es realidad, que en las primeras 2 semanas de este mes de agosto se infectaron de COVID-19 alrededor de 4,055 niños y adolescentes. Dime si no es un número para alarmarse. Contagiados, 4,055 niños y adolescentes en solo 15 días de esta pandemia. Estamos hablando del territorio nacional. Y te voy a dar números más completos para que sepas cómo está atacando el COVID a los menores de edad. Y me refiero a menores desde 0 años hasta 17 años. Fíjate, en total de la pandemia se han registrado 63,182 menores de edad contagiados y desgraciadamente han fallecido 623 niños y adolescentes desde que inició la pandemia. ¿Quién dice que los niños no se enferman y que si se enferman no se mueren? Aquí hay un dato innegable, muy triste, que es una realidad que estamos viviendo en México. Así que con este reporte que te estoy dando, pues bueno, sí es para meditarlo 2 veces en cuanto al regreso a clases. Es más, aquí te va un dato adicional. La mayor carga de estos casos de contagio de COVID-19 con niños y adolescentes se dio la semana pasada. Así de cerquita está el problema, donde se registraron 2,254 casos nuevos de COVID-19 y 10 muertes de pequeños a nivel nacional. Son números que te trabajo a nivel nacional. Así que por favor, es para meditarse 2 veces el asunto del regreso a clases. Quiero, hablando de este tema, ya mostrarte la imagen oficial del documento que emitió la Secretaría de Educación Pública con relación a este regreso a clases. Mira, los datos ya habían presentado una carta compromiso que tenían que firmar los padres de familia cuando llevaran a sus hijos a la escuela. Como tenía unas formas muy erradas, muy tramposas de manifestarse, ahora te presentan este otro documento donde dice, en caso de ser presencial, o sea que tu hijo o hija vaya a la escuela, dice, tienen que revisar diariamente para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, malestares generales. 2, se compromete el padre de familia, es el que hace el compromiso, a mantener a su hijo o hija en casa en caso de presentar alguno de los síntomas de COVID-19. Se compromete el padre de familia a llevar a su hijo o hija a recibir atención médica. También se compromete a notificar a la escuela vía telefónica los resultados del diagnóstico médico. También a promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus. Finalmente, parte de los compromisos que se firman o se firmarán en esta carta compromiso si llevas a tu hijo a la escuela es que se realizarán las medidas sanitarias recomendadas y se aplicará el filtro sanitario correspondiente a la casa. Así que si algo sucede en la escuela con tu hijo, la única responsabilidad va a ser tuya. Es lo que dice el gobierno federal. Así que esto, pues, desde luego que ha generado grandes polémicas. ¿Por qué? Porque para empezar, las escuelas deberían de garantizar condiciones de salud óptimas que eviten el contagio de los niños en cuanto a COVID-19. Y eso es literalmente imposible, no solo por la naturaleza de la enfermedad, sino porque también nuestras escuelas, pues con la pena, también están hechas una porquería. Hace más de un año que no se abren las escuelas, no se les da mantenimiento a la mayoría de ellas en el país.
no tienen agua potable, ya entraron a robar, bueno, están en condiciones paupérrimas, miserables, y en estas condiciones quieren obligar a los niños a ir a la escuela. Me pregunto yo. Fíjate, aquí en Oaxaca, el comité de tutores dijeron no al regreso a las clases presenciales, así abiertamente. Integrantes de la comisión de la Coordinadora Estatal de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública, pues se presentaron en medio de una conferencia de prensa en la sede de la sección 22, Adriana Linares Arroyo y Soledad del Rocío Mendoza. Ellos se pronunciaron para advertir que regresar a la niñez a las aulas es un tema muy grave, muy sensible, porque se pone en riesgo la vida de los menores de edad y por ende el regreso a las aulas, aseguraron, no estará sujeto a caprichos o a intereses políticos y económicos de los gobiernos, ni el estatal ni el federal. Así que se oponen pues a que regresen a clase sus hijos, lo mismo a la firma de los compromisos y de corresponsabilidad que anunció hace unos días la Secretaría de Educación Pública, porque esto significa que al firmar los padres de familia, las autoridades se deslindan completamente de cualquier responsabilidad ante cualquier contagio personal y colectivo. Así las cosas con relación al tema de que regresen los chamacos a las escuelas. A ver si el día de mañana logramos tener contacto directamente con Francisco Ángel Villarreal, quien es el encargado del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, para que nos pueda dar de primera voz un informe respecto a cómo será el regreso a clases, si será presencial o no en Oaxaca, cómo se definen ante el gobierno federal nuestras autoridades estatales. Vamos a procurar hacerlo y el día de mañana te estaremos presentando esta información si todo sale bien. Vamos a darle un giro a la información, ¿te parece bien? Esta es una buena noticia y buena porque significa que están preocupados por la seguridad en San Pedro Mixtepec, este municipio hermoso que también administra la mitad de la maravilla natural que es Puerto Escondido. Lo encabeza Freddy Gil Pineda Gopar. Y pues bueno, en medio de un evento donde obviamente están respetando las medidas sanitarias, cubrebocas, distancia, etcétera, se les hizo entrega al Cabildo Municipal de San Pedro Mixtepec, que encabeza Freddy Gil Pineda. Se les hizo entrega de manos de José Manuel Vera Salinas, quien es el titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca. Por un lado, radios con tecnología LTE y Astro P25, lo cual implica que San Pedro Mixtepec ya estará plenamente comunicado a través de esta tecnología. Es importante, ¿saben por qué? Porque allá en esa zona no hay buena señal ni siquiera para conectarse con el teléfono. Por eso es importante este hecho donde se les entregan radios de alta tecnología en los que podrán comunicarse directamente en la red estatal de radiocomunicación. Pero aquí va otra nota muy positiva para San Pedro Mixtepec, que en este mismo acto protocolario se les entregó el Certificado Único Policial, el CUP, que es todo un proceso de enseñanza, de reconocimiento, de investigación con los elementos de policía, para que se les pueda acreditar como certificados, como policía confiable, a 24 elementos de la Policía Municipal de San Pedro Mixtepec. Ya lograron superar la capacitación correspondiente ante el Instituto de Profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública. Así que enhorabuena por este municipio que está dando resultados. San Pedro Mixtepec, Oaxaca, con Freddy Gil Pineda Gopar. Y voy a otra nota que también quiero compartirte. Fíjate que la intención es cuidar la salud de los oaxaqueños, es la prioridad máxima o debe ser la prioridad máxima de todos. Y ahora te informo que para aquellos que hacen uso del archivo central del registro civil, estará cerrado este viernes 20 y el lunes 23 de agosto porque estará recibiendo atención con relación a sanitización de estos edificios. Lo mismo el edificio que está ubicado en la colonia Reforma en la calle Violetas 914 de esta capital. El Archivo Central del Registro Civil cerrará sus puertas el día viernes 20, mañana, y el lunes 23, para que puedan desinfectar sus oficinas plenamente y así minimizar los riesgos de contagio por causa del COVID-19. Y te presento una más. Si tú necesitas hacer un trámite de una copia certificada del acta de nacimiento, también lo puedes hacer en línea.
Ahora te presentamos en un video del Archivo General del Registro Civil, cuáles son los datos que necesitas presentar o tener a la mano para que puedas tener un acta de nacimiento en línea. Chécalo, porque esto es importante. Apreciarlo, esto es muy importante porque se va a ofrecer y ahora no tienes que ir a las oficinas del Registro Civil, lo puedes hacer directamente en línea. Lo más importante es que tengas tu CURP a la mano, tu nombre completo, la fecha de nacimiento, la entidad de registro si es que no es Oaxaca, y con estos documentos tú puedes, a través de una computadora, de un teléfono celular conectado a la red de internet, descargar tu acta de nacimiento certificada, una copia. Claro, hay que pagar un derecho, que me parece que es como de 98 pesos, si no me equivoco, en el caso de las de Oaxaca, y de 150 pesos en el caso de las foráneas. Todo esto para que puedas tener tu acta de nacimiento, servicios que pone a tu disposición la nueva administración que encabeza Rosa Nidia Villalobos en el Registro Civil de Oaxaca. Pues muchas gracias, ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes darle las gracias a Blanca Silvia, que se acaba de conectar a este noticiero, Jorge Sánchez Cruz, que también lo está viendo. Muchas gracias por participar con nosotros. Ya saben, este programa está diseñado para que tú te beneficies de la información, no solo para escuchar cuál es el chisme más nuevo, sino realmente para que puedas tomar decisiones basadas en el conocimiento de lo que está ocurriendo en Oaxaca. El número de teléfono, aquí está. Hoy estrenamos color, un verdecito suave, 951-135-4217 es mi número de teléfono. Te puedes comunicar personalmente y platicamos sobre el tema que gustes. Necesitas alguna ayuda, orientación, guía, canalización, hacer denuncia, protestar por alguna noticia que hemos hecho. Comunícate con nosotros, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos mañana si todo sale bien en punto de las 3 de la tarde. Buenas tardes.